Instituto Teológico de la Educación en el siglo XXI. Teología. El término proviene de las voces griegas theos, igual a Dios, y logos, igual a palabra, inteligencia, reflexión, discurso, estudio, de donde en sus orígenes, por su etimología, significa discurso articulado sobre el misterio de Dios. La teología de la educación se desarrolló en 1940 y en 1970. Durante siglos y aún en la actualidad ha conservado ese sentido. En la teología clásica se le identifica como la ciencia que estudia a Dios. Tomás de Aquino decía que teología es la ciencia de Dios y nos enseña a Dios, es más, Dios mismo hace teología. En esta perspectiva, la teología de la educación comienza a ser posible cuando asume que la primera función de la educación es proponer los distintos sentidos de la vida que la rodean y a la vez criticarlos. Por eso, la educación no es primariamente depósito o lugar de venta, sino de encuentro, laboratorio. Ahí nace el sentido de la teología de la educación, como disciplina teológica interesada por lo educativo, dar cauce al hipotético diálogo entre lo educativo y lo religioso, recibir de la educación el concepto de vida de nuestros tiempos, proponer a la educación su fe en la encarnación de Dios en Jesús y disponer instituciones concretas en consecuencia, modelos del saber, de metodología, de la relación con la sociedad, de expresión de fe, de estilos de compromiso, de maestro y alumno. Es sencillamente el circuito hermenéutico de cualquiera de los hábitos de la teología práctica. La educación necesita preguntarse por el sentido de la cultura, de la convivencia, del saber, de la esperanza última de los hombres de hoy. La teología de la educación tiene formulaciones como 1. Vivir en proceso inacabable. 2. La palabra humana está siempre animada por la comprensión. 3. Dios es el alma de nuestro deseo. 4. La dialéctica de los humanos alcanza su expresión prototípica en Jesús. 5. La cultura es el lugar de la manifestación de Dios. 6. La Iglesia se construye en el corazón del esperar de los hombres. La teología de la educación presenta igualmente su concepción de la escuela como sacramento de Dios, mostrando que la llamada comunidad educativa es mucho más que organización positiva de los saberes. El término teología fue acuñado por Platón en su obra La República. El filósofo griego lo utilizó para nombrar al entendimiento de lo divino a partir del uso del raciocinio. Más adelante, Aristóteles adoptó el concepto con los significados, la teología, la división central de la filosofía y la teología, nombre del pensamiento propio de la mitología que antecedió a la filosofía. La teología católica, por otra parte, está fundamentada sobre dos misterios. 1. El misterio cristólico, que habla sobre la vida de Jesucristo, quien nace, muere y resucita. 2. El misterio trinitario, es el reconocimiento de un único Dios en tres personas distintas, que puede diferenciarse por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La teología sistemática intenta encontrar una claridad lógica sobre los hechos para comprender los datos que se revelan en las Escrituras. Los sistemas teológicos que encontramos son la teología católico-romana. Esta se rige por la comprensión del canon alejandrino de los libros bíblicos. Se aferra a la verdad supuestamente revelada, pero que no han sido escritas. 2. La teología subjetiva, un enfoque liberal de la teología. El liberalismo teológico es la principal representante de esta teología. El tercero menciona la teología neortodoxa,
es aún más liberal que el liberalismo teológico. Es tributaria de la filosofía existencialista y enfoca la teología no ya desde el hombre, sino de la soberanía de Dios. Y para conseguir entender los deseos y la esencia de ese ser supremo se basa en las herramientas que ofrece la teoría existencialista. La teoría evangélica procede de la gran reforma del siglo XVI, cuyo objetivo era volver a los orígenes. Proclama la importancia de respetar la autoridad soberana de Dios, que se encuentra citada en los libros de la tradición hebrea cristiana, y propone escuchar la voz de Dios a través del Espíritu, a través de la palabra revelada en dicha tradición.